Historias de migrantes. En Agenda Éxitos. Circuito Éxitos. 4:26 de la tarde. Bueno, tiempo sin dedicarle a nuestra sección Historia de Migrantes. Hoy estamos haciéndole homenaje a la colonia uruguaya en nuestro país, porque precisamente haremos Historia de Migrantes acompañados de la médico anestesiólogo Lola Capdevila de Capdevila, quise decir, de Braceli, inmigrante de origen uruguayo que vive en nuestro país desde el año 1976, es decir, lleva 47 años en Venezuela. Antes de avanzar y ahondar sobre la historia de nuestra invitada, vamos a escuchar una cápsula elaborada por el ensayista, poeta e historiador venezolano, además de profesor titular de la Universidad Metropolitana, Rafael Arraiz Luca, para conocer la historia de la llegada de los uruguayos a Venezuela. La inmigración uruguaya a Venezuela está vinculada con los sucesos de las dictaduras militares en el Cono Sur. Muchos uruguayos vinieron de allá a Venezuela a establecerse. En el área de los libros particularmente significativos, no solo editores como Leonardo Milla, sino libreros, grandes libreros como Walter Rodríguez de la librería Lectura, por solo nombrar a uno. Pero también hay un centro uruguayo en Caracas donde se come una carne de primer orden. Y también uruguayos han incursionado en Venezuela en el mundo de la construcción, como la familia Guareschi, por citar a una sola. De modo que ha sido una inmigración profesional importante en el orden tanto de la construcción, de las industrias, como en el mundo cultural. Así es, y la verdad pues nos sentimos muy honrados de recibir, como le decíamos, a Lola Capdevila de Braceli, médico anestesiólogo de nacionalidad uruguaya radicada en Venezuela. Bienvenida, doctora, qué gusto recibirla. Muchas gracias. Nacida en Uruguay, pero ya vino siendo médico. Ya vino a Venezuela siendo médico. Recién graduados éramos dos. ¿A qué? Mi esposo y yo. Ajá. Una bebé. Sí. Imagínese. Entonces, sí, pero soy uruguayo venezolana. Claro, ya incorporadísima a nuestra cultura. Sí. ¿Y qué les motivó a venirse a nuestro país, doctor? Bueno, estábamos cruzando una problemática bastante compleja, la de la dictadura del Cono Sur. Sí. Y estábamos tanto comprometidos y queríamos alejarnos un poco de ese problema, ¿no? Claro. Y en aquel momento Venezuela era una democracia consolidada y muy próspera, ¿no? La Venezuela del 76. Próspera y hermosa, además. Claro. Sí, señor. Venía ¿Cómo les creciendo. recibieron? ¿Cómo les recibieron? ¿Qué fue lo que les llamó la atención apenas llegaron a nuestro país? Desde que yo era pequeña, yo tenía frente a mí, cuando comía, un almanaque, no sé qué explicar, una lámina Ajá. que tenía, desde arriba se veía el Hotel Tamanaco y se veía toda la piscina del Hotel Tamanaco. Y yo era una niña pequeña y decía, ¿cuándo conoceré? Si algún día conoceré ese país, porque ni siquiera sabía que era Venezuela, era muy pequeña. Qué Y bueno, increíble. las vueltas de la vida me trajeron para acá. Y cuando vi esa piscina del Hotel Tamanaco, Fue mucho tiempo, el corazón pero fue seguro. mucho tiempo después de estar aquí. Claro. Porque de aquí, yo llegué un 27 de abril y el 28 de abril estaba en el Tamacuro. Imagínese. Wow. Así fue. Pero así que de haciendo violento. alguna, o sea, ya vino con trabajo o contratada por Claro, algún porque hospital, nosotros habíamos hecho unos contactos anteriores, mi esposa había estado en el año 75 y había hecho algunos contactos y realmente se dio cuenta cómo era la cuestión y que lo que más hacía falta eran médicos en el interior. Ujú. Y el del Tamacuro era un paraíso para nosotros, una cosa que teníamos que explorar, que teníamos que ver. Claro. Para la edad que teníamos era una cosa extraordinaria. El Y allá nos paraíso fuimos. terrenal. ¿Y cuánto tiempo estuvieron sí. allá? En la isla de Curiapo estuvieron, ¿no? Así en fue. el Delta. Estuvimos en la isla de Curiapo, que queda 5 horas de la capital de Tucupita por lancha rápida. Wow. De modo que es muy lejos. Es una isla de palafitos, Ujú. que tenía en aquel tiempo 500 habitantes y además es frontera con el territorio de reclamación. Claro. De modo que tiene extranjería. Okay. Y ahí estuvimos un tiempo sí, un tiempo no, etcétera. Bastante difícil porque el hospital
que es bastante grande, el hospital de Tucupita, que se llama Luis Racetti, se quedó sin especialistas, sin médicos, se quedó prácticamente sin nadie, porque se fueron todos por distintas razones. Y bueno, estuvimos unos 8 meses en la isla de Curiapo y nos tuvimos que venir a escondidas. Imagínese. O sea que nos trasladaron a Tucupita en una madrugada porque la poblada era grande. ¿Pero por qué estuvieron que irse escondidas? Porque los dejaban sin médicos a ellos, claro, ¿no? Por atender el hospital los dejaban a ellos sin médicos. Claro, Curiapo tiene 500 habitantes, pero tiene un área de influencia inmensa, que es todo el delta. Gran parte del delta. Entonces, claro, se volvieron a sentir desamparados. Claro. Y muy lejos de cualquier lugar importante. Claro. Entonces, bueno, tuvimos un impasse ahí, pero tuvimos que salir. Claro. No me quiero ni imaginar en qué condiciones estarán en estos tiempos esas poblaciones. Ahora, doctora, llegar a Caracas, comenzar una vida en otro país, yo me imagino que eso fácil no debe ser, pero en el caso de ustedes, ¿cómo les fue? No, la adaptación fue muy rápida. El venezolano es como el clima y como el país en general, ¿no? Es sumamente cálido y enseguida nosotros hicimos amistades venezolanas. Nosotros poco nos integramos a la gente de Uruguay que vino para acá. Nos integramos más que nada a la gente venezolana. Los amigos míos son todos venezolanos. Y los de mi esposo también eran todos venezolanos. ¿Y son muchos los uruguayos aquí en Venezuela? ¿No se tiene la en este momento no creo, porque se deben haber regresado, sí. Claro. Pero nosotros, mi esposo falleció y está aquí. Y yo me quedé en el año 2020 atrapada en la problemática del COVID. Sí. Y fui por 17 días y me quedé 8 meses. No quiero volver a repetir eso. ¿Qué recuerdas de Uruguay? ¿O mantiene tradiciones? Eso lo dejamos para luego de la pausa, pero ¿hay alguna tradición, no sé, uruguaya que se mantiene en su casa, en alguna festividad especial o alguna comida, etcétera? Pero eso me lo cuenta luego de la pausa. ¿Qué mantiene de su tierra natal? Estamos conversando con la doctora Lola Capdevila de Braceli. Ella es médico anestesiólogo de nacionalidad uruguaya y venezolana, nos aclaró al principio, radicada en nuestro país hace 47 años, además con una labor muy intensa en sus primeros años en la isla de Curiapo, en el delta del Orinoco. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos, hoy revisando esta historia de migrantes. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
de cada uno de esos servicios, incluyendo pues los envíos aéreos o marítimos que todas las semanas traen a Venezuela esa mercancía. Los puede conseguir en su página web www.jjimportcorp.com. También puede revisar su cuenta en Instagram, sígalos para que se enteren en tiempo real de incluso las promociones que todos los meses ofrecen, @JJImportCorp, y en todo caso hágase de este aliado logístico que sin lugar a dudas le va a resolver muchas situaciones importantes. JJ Import Corp es su aliado logístico. Y quiero hablarte también de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que seguramente tú conoces y que forman parte de tu botiquín habitual, como es Tachipirini, Tachiforte, que es acetaminofén de Laboratorios Elmore, tanto para niños como para adultos. En el caso de los adultos, del Tachiforte, vienen presentaciones de 650 miligramos y de 1 gramo, pues para que la efectividad sea mucho mayor. Pero también está Brugesic, que es ibuprofeno, en presentación de 200 miligramos, unas pastillas pequeñitas de fácil deglución, y son de verdad bien prácticas y bien cómodas de tomar. Pero está la Farcaína y Tantún si tienes afecciones en la garganta, o Micofentin si lo que padeces es de hongos en la piel. Son muchísimos los productos que tiene Laboratorios Elmore, muchos años, mucho cariño, mucho empeño que pone toda esa gente en acompañar a los venezolanos. Como te digo siempre, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Y lo que dicen es más triste andar a pies porque aún no han solicitado un crédito automotriz Van Plus, que es pura alegría y facilidad. Y sí, facilidad, porque tú solo dices cuál vehículo nuevecito quieres y puedes llevártelo hasta con 36 meses de financiamiento. Así que contacta a tu ejecutivo y pídele más detalles del crédito automotriz Van Plus, porque en Van Plus hacemos país de la mano contigo. Historias de migrantes. En Agenda Éxitos. Circuito Éxitos. 4:48 minutos de la tarde. Seguimos conversando en esta historia de migrantes con la doctora Lola Capdevila de Braceli, médico anestesiólogo, nacida en Uruguay. Nos decía al principio del programa que ella es uruguaya y venezolana. Las dos cosas. Está radicada en Venezuela desde hace casi 50 años, 47 años con nosotros. Pero le dejaba una pregunta con relación a si hay alguna tradición, hay algún plato gastronómico, hay alguna fiesta especial que se celebre en casa y que te conecte con esa Uruguay natal. No sé, ¿cómo vives tu uruguayalidad en Venezuela hoy en día? Lo único que me quedó de Uruguay es tomar mate. Okay. El mate amargo, fundamentalmente, es lo único que me liga a Uruguay. Lo demás es todo. Y el acento. Y el acento. Claro, usted habla en la voz argentina, seguro es argentina, Lola. Sí, no lo pude evitar. Nunca se quitó el acento. Y adoptó todas las tradiciones, doctora, de nuestro país, incluso la gastronomía. ¿Hubo algo que desde el primer momento no le gustó mucho de lo que comía o se habituó a todo? Bueno, la primera vez en el trayecto que fuimos del 27 de abril al 28 de abril que estuvimos en Tucupita, nos pararon en un lugar en la noche y me trajeron una cosa que después supe que se llamaba arepa. Aquello era una cosa diferente. Ajá. Esa fue la primera vez, pero después es mi pan. Claro. Es mi pan. ¿Te gustó la arepa? Sí, para siempre. Hay gente que dice, no, es que como la carne uruguaya, como la carne argentina, pero se come buena carne aquí también. Sí, que compara. Yo como poca carne roja. Ok. Acuérdense que yo soy médico y me cuido. Claro. Ajá. Entonces poca carne roja sí como. Pero sí, la diferencia de la carne uruguaya, les puedo decir que es la mejor del mundo. Porque tiene la Una pastura. delicia. Okay. Claro. Mejor del mundo y bueno, no tiene comparación y se exporta en pequeñas cantidades, pero sobre todo a Japón. Okay. Tiene como más de 80 países que le compran la carne, pero la mejor se la lleva a Japón para los grandes Restaurantes. personajes japoneses. Qué maravilla. Sí. Mire, doctora, ¿y se conoce toda Venezuela o no ha tenido aún oportunidad de conocerla toda? Antes de salir fuera del país, que Ajá. lo hicimos poco, recorrimos toda Venezuela más de una vez.
Okay. Increíble. ¿Pero por turismo o por trabajo? No, ¿O por trabajo ambos? nosotros tuvimos que vivir la reválida en el Zulia. Ok. Ajá. Vivimos la reválida en la Universidad del Zulia. Y ahí estuvimos más o menos un año, entre una cosa y la otra, porque tuvimos que dar 8 exámenes, pero hubo un tiempo de vacaciones que no nos tomaron examen. Ujú. Bueno, salimos lo más rápido posible de eso. Pero después todo fue por carretera Mm. para conocer. Imagínese. Y cada cosa que conocíamos era más fascinante que la otra y más nos enamorábamos de Venezuela. A veces ocurre que Mm. hay migrantes en nuestro país que conocen todo el país y nosotros los venezolanos pues nos falta muchísimo por recorrer. Suele ocurrir. Ajá. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de Nosotros, de Venezuela? Sí. El delta del Macuro no Ajá. tiene comparación con nada y Eso nadie lo dicen. conoce. Eso Sí, dicen, sí. sí. Y la otra parte, bueno, es los tepuyes. Todo lo que Qué es la Gran belleza. Sabana, La toda Gran esa zona de Sabana, Bolívar, sí, eso es. estuvimos un mes Precioso. acampando, un mes Wow. extraordinario fue, que yo no tiene comparación con Y en algún momento, por la situación económica, por la situación política que ahora atraviesa Venezuela, que no tiene nada que ver con aquel año 76 en el que ustedes llegaron, se ha planteado, "Ay, no sabes qué, me regreso a No, Uruguay". no. O me no. voy para otro lado. Exacto. No. Tan es así que yo tenía con mi hermano un apartamento en Punta del Este, Ujú. en Uruguay. Ese apartamento quedó para mi hermano solo y yo tenía una casa Ujú. al lado de la de mi hermano, en un lugar muy interesante. La vendí. Ok. Imagínese. Cortó- Y la vendí el año O sea, pasado. Cortó lazos. Completamente en ese cortaron sentido. todos los Y eso que Punta del Este, todo el mundo dice que es bellísimo. Sí, ¿no? eso Es dicen. bellísimo. Claro, Ujú. es bellísimo Bellísimo. Punta del Este, ¿no? La gente que Sí. lo conoce. Pero no me muevo de Venezuela, ¿no? mm. Qué cosa. Mire, Ya doctora. veremos otros tiempos. Exactamente, así será. Doctora, y de todas las playas venezolanas, ¿cuál es su favorita? ¿Tiene alguna? Bueno, sí, yo viví en Macuto también. Ah, Ok. claro. Nosotros vivimos Ujú. 4 años en Macuto porque cuando estábamos haciendo el posgrado teníamos necesidad de dejar a la nené que era chiquita con alguien. Y teníamos unos conocidos que eran chilenos y también eran inmigrantes y la dejábamos a cargo de la mamá de esos otros niños, ¿no? Ujú. Y vivían en Macuto y nosotros nos fuimos para Macuto y era mucho más tranquilo en aquel tiempo y mi hija se crió durante ese tiempo muy libre, Claro. Sí. muy feliz. Después sí nos tuvimos que venir para Caracas porque la especialidad de mi esposo lo requería porque era cirujano plástico. Ok. Ajá. Y acá hay mucho más, había mucha... Había más oportunidad. Claro que Y sí. por lo menos las aguas de nuestras playas un poco más calientes. Y que las de claro, Uruguay. el Caribe No, ese- no tiene comparación Oh, con sí, nada. sí. No. Eso es fuerte. No. Sí, Punta del Este es muy lindo, pero es el océano Atlántico, es muy frío. Claro, Ujú. Y acá no, acá es un caldo. claro. Y los inviernos allá en Uruguay deben ser muy Son duros. fuertes, ¿no? Muy duros. Y los veranos también, cuando hace calor, hace mucho calor. Sí, no tanto como en Argentina, Ok, porque tenemos la suerte de tener un tipo de vientos ok. y prácticamente todo es costa. Ujú. Todo el Uruguay es costa. Ok, ok. Ujú. Entonces tiene otros aires más frescos que Pero Buenos de Aires. Argentina. Ujú. Bueno, doctora, vamos ya despidiendo lamentablemente esta conversación, pero si tuviera que decirle algo a Venezuela por haberla acogido durante todos estos años, ¿qué le diría? Que le agradezco muchísimo, tantísimo, la forma en que nos trataron, la forma en que nos acogieron y la forma en que nos tienen como yo pertenezco a una familia Ujú. de venezolanos. Entonces no tengo palabras para agradecer. Bueno, y nosotros le agradecemos a Gracias, usted que doctora. haya escogido nuestro país para venir a hacer vida y trabajar por Venezuela y por nuestra gente y sobre todo con esa profesión maravillosa que usted tiene como es la medicina. Gracias, doctora. La doctora Lola Capdevila de Braselli, médico anestesiólogo de nacionalidad uruguaya, radicada en Venezuela, es también venezolana y uruguaya. Y esa fue nuestra historia de migrantes. Ahí está, Uruguay, la querida Uruguay, que está también en pleno proceso electoral en estos días. Son las 4:55. 4:55, sí señora.